en pie cuando Él se manifieste. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Amén. Buen Dios, bendice tu palabra, Señor, de esta tarde. Haznos meditar en ellas para ver, Señor, lo que acontece en estos tiempos y el regreso de tu venida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios comienza con una pregunta. Y hace hincapié en la pregunta de que ¿quién podrá estar de pie delante del Señor? Y esta pregunta quizás nos concierne a todos, a toda la humanidad. Nos concierne a nosotros que estamos aquí presentes, a ti que me estás viendo por las redes sociales. ¿Te concierne a ti esta pregunta? Porque pregunta, ¿quién podrá estar de pie? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Sabemos nosotros que estamos en los finales de los últimos tiempos. La venida del Señor pronto se acerca. Y esta pregunta quizás es más que todo para aquellos que son escépticos, para los filósofos, para los pensadores, para los grandes maestros. ¿Quién podrá estar de pie delante del Señor? Porque el día del juicio se acerca. Y si el día final se acerca, ¿por qué no debemos nosotros de aprovechar el tiempo? Ya no es tiempo de desperdiciarlo. Ya es tiempo de que pongamos los pies sobre las tierras y nuestro pensamiento, nuestra mirada, nuestra meta en el cielo, porque la venida del Señor está cerca. Dice que es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Esto está diciendo que Él es perdonador de todos los pecados. Estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo de perdón. Para todo aquel que quiere reconocer que su vida es de pecado, ahora es tiempo de arrepentirse y de buscar al Señor. ¿Para qué? Para que sus pecados sean lavados. Eso está diciendo Malaquías, es tiempo. ¿Ah? ¿Por qué? La Biblia establece que nosotros estamos viviendo los postreros tiempos. Y los postreros tiempos se refiere a un periodo entre la venida primera de Jesucristo y su segunda venida. En ese lapso de tiempo, la Biblia declara que son los postreros tiempos. Y es lo que nosotros estamos viviendo, los postreros tiempos. Ese tiempo comprendido entre la primera y la segunda venida de Cristo. En primera de Juan, capítulo 2, verso 18, Juan declara y dice así: hijitos, sabemos, dice, que ya es el último tiempo. Eso lo declara el libro de primera de Juan, la primera epístola de Juan, declara que estamos en el último tiempo. ¿Cómo vamos nosotros a recibir estos tiempos? La pregunta nos incluye a todos. Y es de meditar un poco. Ya no es tiempo de desperdiciarlo, porque el tiempo es la tela de la vida. Hay muchos adagios que se refieren al tiempo. Y nosotros ya no tenemos que estar con tiempo de ocio y desperdiciándolo. No, es tiempo de volvernos al Señor y de buscarlo constantemente todos los días de nuestra vida. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que buscar a Dios todos los días de nuestra vida. Estar en constante comunicación con Él, santificarnos y purificarnos más delante de Él. ¿Para qué? Para que la presencia del Espíritu Santo pueda obrar a través de nuestra vida, porque el tiempo se acorta. Entonces nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos presenta, porque las oportunidades no son de todos los días. La oportunidad llega. Y si usted supo aprovecharla, tuvo buena ocasión para echar mano de ella. Si no, la oportunidad se fue y nunca más volverá a su vida. En el Evangelio de Mateo, quiero invitarle a que vaya al libro de Mateo, en el capítulo 19, Mateo 19, versos 16 en adelante, la Biblia nos demuestra
un diálogo que Jesucristo tuvo con un joven que era acaudalado, un joven que era rico. Pero además de ser acaudalado y ser rico, tener muchas riquezas, este hombre tenía un carácter y una pureza moral intachable. Era un hombre de buen vivir, era un hombre de nobles sentimientos, era un hombre ejemplar. Pero el encuentro con Dios lo conmueve a él y lo deja impresionado en esa relación. Y dice así, la palabra de Dios: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Esta conversación tuvo una conmoción dentro de la persona de este joven. ¿Sabe por qué? Porque Dios le hace dos preguntas muy importantes en esa conversación. Primero le dice: ¿quieres la vida? Y segundo, le dice: ¿quieres ser perfecto? Le faltaba cierta condición al hombre para obtener la vida y para ser perfecto. Él había guardado toda la ley que Dios había establecido en su pacto. Lo había conservado y lo había guardado desde su niñez, dice. Pero este joven, Jesús lo puso a prueba. Porque Jesús le tocó la fortaleza de su vida, que eran sus riquezas. Ese era el poderío de él, era su fortaleza. Pero además de ser su fortaleza, también era su debilidad, la riqueza. Cuando Jesús le dice: vende y dalo todo a los pobres, él se queda triste en su corazón. ¿Por qué? Porque él había puesto su confianza en las riquezas y no primeramente en Dios. Y eso es lo que le pasó a este joven rico. No tenía una disposición él de poner a Jesucristo arriba o sobre sus riquezas, porque él ponía sus riquezas primeramente antes que Dios. Y ese era el error de este rico, haber confiado en sus riquezas. ¿Qué significa esto? ¿Que tener riquezas es malo? No, no es malo. Porque tener dinero y riquezas es un bien que Dios lo da. Dios lo da. Él permite la riqueza y la pobreza. Ahora, que este rico había puesto las riquezas sobre Dios, ya era otro problema. Y haber puesto eso lo puso a él en una conmoción, porque dice que él se retiró triste. Él había desperdiciado una oportunidad de haber heredado la vida eterna, porque estaba hablando con la vida eterna, lo tuvo frente a sus ojos, platicó con la vida eterna, lo tuvo frente a frente, y él dejó pasar esa oportunidad. Ahora, tú que estás oyendo esta predicación, ¿dejarás pasar tu oportunidad de esta tarde? Jesús te está llamando y dice que no lo pongas a Él abajo de tus riquezas, que confíes primeramente en Él, que tengas fe y confía en Dios. Porque a bien decir, las riquezas son útiles, yo sé, porque nosotros trabajamos y trabajamos por obtener riquezas. ¿Para qué? Porque tenemos gastos, tenemos cosas que hacer, algo que comprar, mantener una familia, y por eso es necesario el dinero. No
porque tengamos dinero lo vamos a amar más que a Dios. No. Y eso es lo malo. ¿Y sabe por qué? Porque el dinero pone orgullo en el corazón del hombre, pone vanidad en el corazón del hombre. El hombre cree que cuando tiene dinero tiene poder de humillar a quien a él se le antoje, y no es así. Ya se va a dar cuenta lo que hace Dios con ricos y con pobres. Ahora, ¿significa que nosotros como creyentes tenemos que vender todo para seguir a Dios? No. No tenemos que vender todo para seguir a Dios. Nosotros simplemente tenemos que pedirle a Dios que supla todas las necesidades de nuestro gasto para seguir adelante, confiando siempre en Dios. No, porque no nos podemos nosotros aferrar a nuestras riquezas. Pero sin embargo, Dios no pide que abandonemos cualquier cosa por seguirlo a Él. Y cuando Él nos llamó, lo primero que hizo fue pedirnos que abandonáramos la vida pecaminosa que llevábamos. Porque nosotros pensábamos que con solo oír la palabra de Dios ya nosotros teníamos una vida santificada a Dios. Nos equivocamos. Dios nos llamó a que abandonáramos, a que dejáramos algo. Así como llamó a este joven rico y que dejara sus riquezas y empezara a confiar en Dios, así nos llamó a nosotros, que abandonáramos el pecado, que abandonáramos todos nuestros pecados, los que éramos ladrones, que dejáramos de robar, los que hurtábamos, que dejábamos de hurtar, los que mentíamos, los que nos prostituíamos, los borrachos, los idólatras, todo tuvimos que dejar eso para seguir a Dios. Para seguir a Dios. Y a veces esas son ataduras y cadenas que el hombre no las puede reventar. No se pueden reventar. Necesitamos constantemente del poder de Dios para que nosotros podamos soltarnos y seguir a Jesús confiando en Él. De lo contrario, no podemos. No podemos. ¿Sabe por qué? Porque la consagración a Dios no puede ser para menos. La consagración a Dios no puede estar más abajo que el dinero. No, la consagración a Dios tiene que ser lo primordial y lo primero en nuestras vidas para poder ver la gloria de Dios sobre nosotros. Porque si nosotros ponemos a nuestras familias, ponemos nuestras posesiones y nuestras riquezas antes que Dios, andamos mal, hermanos. Andamos mal. Tenemos que confiar plenamente en Dios, que Él nos va a ayudar. Ahora, ¿le faltaba algo a este joven rico? La pregunta es sí, le faltaba lo esencial. Le faltaba lo más importante. Le faltaba lo principal de la vida del creyente. ¿Y sabe qué era? Que le faltaba la vida eterna. Este joven no tenía la vida eterna. La palabra de Dios dice: ¿de qué me sirve a mí ganar el mundo y la plenitud de él, si al final mi alma se va a perder? ¿De qué sirve? Solo para que los hombres vean la gloria que yo he podido alcanzar por mis esfuerzos o por mi educación o por mi inteligencia que me creo. Pero al final, ¿de qué? Voy a llegar a la vida de sufrimiento y no ver la vida eterna, no ver el rostro de Jesús, no ver ese rostro resplandeciente, ni ver sus vestiduras blancas, ni ese cielo glorioso que la Biblia declara en el libro de Apocalipsis. Eso va a ser maravilloso, hermano. Nada de incomparable con lo que esta tierra tiene. Nada, nada. Pero a este joven rico le faltaba lo principal, que era la vida eterna, cuando él la tuvo frente a sus propios ojos y dejó pasar la oportunidad. Jesús le dijo: ¿quieres entrar en la vida? Qué pregunta tan importante. Y esta pregunta no es solo para el joven rico. Esta es pregunta para usted y para mí. ¿Quieres entrar en la vida? Pregunta Jesús hoy.
Este joven, al oír estas palabras, se fue triste, porque sus riquezas le impidieron confiar plenamente en Dios y recibir la vida eterna. Este joven puso las riquezas antes que los intereses del alma. Y esto fue lo que Jesús puso en evidencia en el corazón de este joven. Porque él no pudo consolidar las virtudes cristianas, que son la fe, la esperanza y el amor. ¿Por qué? Porque la fe fue puesta de lado al creer él que en sus riquezas podían más que la fe. Y la esperanza la perdió porque fue insensible al llamado de Dios, fue insensible a la voz de Dios. ¿Por qué preferiría él la vida eterna si estaba bien en este mundo? Tenía riquezas, tenía posiciones, tenía una vida de comodidad. Él no esperaba nada de Dios, porque la vida le había dado todo en esta vida, en esta tierra. Entonces, si él tenía una vida de comodidad y de placeres y vivía bien, tenía salud, tenía riqueza, no necesitaba la esperanza de la venida de Cristo. No la necesitaba. Ahora, el amor por Dios se enfría a causa de las riquezas. ¿Por qué? Porque los afanes de este mundo y las riquezas, dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, son un engaño que ahogan la palabra de Dios y la hace infructuosa. No prospera, porque no ponemos la confianza en Dios, la ponemos en nuestra riqueza. Usted ve los hechos de estos tiempos. Aún los ricos quizás han flaqueado en sus riquezas y se han puesto a pensar qué es lo que está sucediendo sobre esta tierra, qué está sucediendo sobre toda la humanidad. Pero usted y yo sabe que podemos confiar en Dios. La palabra de Dios dice: no temas, solo cree y confía. Solo cree y confía en Dios, que Él hará. Él hará. Nosotros quizás no podamos tener riqueza, pero tenemos una fe en Dios inquebrantable. Tenemos una fe en Dios inquebrantable. Ahora quiero que vayamos al libro de Mateo, siempre en capítulo 20. Ahí cerquita, 20, verso 30. Ahí hay otra disposición que Dios dice así, mire: al salir ellos de Jericó, en el verso 20, capítulo 20, verso 29, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y 2 ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? En estos párrafos hay unas cosas bien importantes. Dice que eran 2 ciegos que jamás habían visto la luz del sol. Y ellos oyeron que Jesús iba pasando por ahí. Pero ellos pensaron y dijeron: hoy es nuestra oportunidad. Y ellos dijeron: ahora o nunca. Ahora o nunca. Porque ellos quizás pensaron que nunca te iban a tener la oportunidad de volverse a encontrar con Jesús. Y hoy es la oportunidad. Y ellos empezaron a clamar y gritaban a una gran voz, dice, porque las personas que estaban alrededor de ellos trataban de callarles. Pero ellos dijeron: oye, ahora o nunca. Ahora es nuestro encuentro, hoy. ¿Y qué hizo Jesús? Los llamó. Así hoy, Jesús te llama hoy. Hoy llama a Jesús, porque mañana es la palabra favorita de Satanás.
Todo el mundo dice mañana, mañana, mañana. Y esa palabra es la favorita de Satanás, para que tú no tengas la oportunidad de encontrarte hoy con Jesús, a pesar de que Él está llamando. Jesús está llamando. Dice que Él los llamó y les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Y esa pregunta también es para ti. Jesús te llama hoy y te dice: ¿qué queréis que os haga? Busque la vida eterna, entréguele la vida a Jesús, ordene sus pasos y sus pensamientos, y Dios hará justicia sobre usted. Busque a Dios, aún hay tiempo, dice la palabra de Dios. Con estos acontecimientos, hermanos, que han sucedido, ¿cuántas personas se habrán ido sin conocer a Jesús? Sin haber tenido un encuentro personal con Jesús. Algunos quizás tuvieron de cerca, como la oportunidad de Job el rico, de verle y de poder abrir las puertas del cielo para entrar a la vida eterna, pero no tuvieron la decisión. Porque si usted no tiene decisiones ni metas sobre esta tierra, déjeme decirle que no está haciendo nada. Está pasando nomás sobre esta tierra. Porque usted tiene que tener una finalidad. La palabra de Dios dice que nuestro destino no es esta tierra. Aquí vamos de paso, somos como peregrinos, dice. Somos como peregrinos porque somos ciudadanía del reino celestial. Ahí es nuestro destino. Por supuesto que al enemigo no le va a gustar. No le va a gustar. Y por eso él pospone y dice: mañana. Mañana voy a ir. ¿A cuánta gente no hemos invitado que venga al templo a adorar, a alabar, a recibir a Cristo Jesús para que le perdone sus pecados? Y ellos dicen: mañana, otro día. Ese es el lenguaje favorito de Satanás. El mañana. Porque el futuro depende de hoy. De las decisiones que tomamos hoy está todo el futuro de nuestra vida. Y estos dos ciegos no tenían que perder más tiempo y que pedir la ayuda del Señor, porque era la oportunidad de su vida. Era el único momento que ellos podían encontrarse con Jesús. Y posiblemente, como les dije, ya no podían tener otra oportunidad. Pero sin embargo, ellos no silenciaron su voz. A pesar de los regaños de los que les rodeaban, de los demás, ellos no callaron su voz. Para ellos era la única oportunidad y se le dejaban pasar. La oportunidad no iba a llegar dos veces, era su única. El instante presente de estos dos ciegos les determinó el futuro a ellos. ¿Sabe por qué? Porque vieron, la vista se les restableció y dice que siguieron a Jesús. No solo les dio la vista, sino que les transformó la vida y siguieron a Jesús, caminaron con Jesús, obtuvieron la salvación y la vida eterna. Y quiero que terminemos, creo que me pasé del tiempo, a Marcos 10:46. Mire este otro ejemplo. De Marcos 10:46. Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Mire qué recomendación lo que le dieron estas gentes al Bartimeo el ciego. Ten confianza, te llama. Dios está llamando hoy. Dios está haciendo el llamado.
Si tú quieres recibir a Cristo hoy, este día en tu corazón, no tardes de abrírselo, porque hoy es tu oportunidad de heredar la vida eterna. Y esto no es un juego, es una realidad. Que los escépticos lo vean como algo que es una locura, que lo tomen como quieran, pero esta es una realidad, es una verdad. Jesús está llamando hoy a que te vuelvas a sus caminos, a que confíes en Él y que tengas ánimo. Porque mire, venir a la vida de Cristo no crea que va a ser una vida fácil, que los problemas se le van a solucionar de la noche a la mañana. No, es cuando más problemas vienen. Pero esos problemas son el fundamento para heredar un carácter de creyente. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. A este hombre, Bartimeo, quizás la ceguera lo había colocado en todo en el anonimato de esa sociedad en que vivía. Para la sociedad, Bartimeo no existía, porque era un hombre infeliz. Era un hombre que vivía en la pobreza y no tenía nada. Lo veían como de menos a Bartimeo. Pero cuando Jesús pasó y oyó los gritos de Bartimeo, acudió en ayuda de él, en auxilio. Y quizás nosotros, usted y yo, alguna vez tuvimos la vida de Bartimeo, porque el pecado nos había cegado, nos había agarrado toda nuestra humanidad y nos había sucumbido todo nuestro cuerpo, el pecado, y no nos dejaba ver. No teníamos visión, éramos ciegos delante de Dios. Pero nosotros clamamos a Dios que tuviera misericordia de nosotros, y Él extendió su mano y nos recogió. Él atendió nuestra súplica. A Bartimeo quizás era un hombre que vivía sin fe y no podía ver las realidades divinas, porque la ceguera lo había cubierto todo. Este ciego Bartimeo esperaba la ayuda de los hombres, pero cuando se dio cuenta que Jesús pasaba por ahí, dijo: no, ya no espero ayuda de los hombres, hoy voy a buscar la ayuda de Dios. Y le funcionó. Le funcionó. Jesús le dijo que la fe persistente de Bartimeo lo había salvado. Y así fue. Bartimeo fue salvado. Ese insistente, ese grito insistente, que ten misericordia de mí, lo salvó. Lo salvó. Y a pesar de que los hombres lo veían, él no tuvo vergüenza de clamar a Dios y de buscar a Dios a gritos. Quizás la gente que pensaban retrocederlo a él de sus principios o de su queja, de ese quejido que él hacía, lo pensaban hacer retroceder. Pero él dijo: no voy a retroceder, porque esta es la oportunidad de mi vida. Y quizás a ti el pecado te quiera hacer retroceder y no ver a Cristo en tu corazón. Ahora yo te digo, hoy es la oportunidad de tu vida, de confiar, de creer, de tener fe y de empezar a caminar junto con Dios. Y Dios tendrá misericordia de ti. Y quiero terminar con esto: que la historia que hemos leído nos demuestra el valor que Dios le asigna a cada persona. Dios le asigna un valor a cada persona, aún más a los olvidados de nuestra sociedad. Dios les da un valor. También a los ricos y a los que están en nobleza, Dios les da un valor. Porque la misma oportunidad que le da al rico, la misma oportunidad le da al pobre. Ahí depende de ellos quien decide abrir su corazón y dejar que Jesús tome control de él. Ahí depende de ellos. Nosotros vemos que los ciegos tuvieron la oportunidad y pensaron, a pesar de que no tenían riquezas, pero sí tenían inteligencia. El otro tenía riqueza, pero no confiaba en Dios. Su confianza la había puesto en su riqueza. Y esto significa
que a los menos significativos y a los más significativos de la sociedad, Dios les hace un llamamiento. Dios hace un llamamiento y termino con esto. Dios responde a todos. Amén. Buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde, por esta palabra, Señor, que tú nos pusiste. Que sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Así te pedimos, oh Dios, que bendigas a tu pueblo, que lo guardes, oh Dios, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles de angustia, de temor, en la vida de los que no te tienen, Señor. Pero yo te ruego en el nombre de Jesús que les dé sabiduría, Señor, a los que gobiernan, a los que tienen su salud por sus manos, Señor. Dale sabiduría, dales entendimiento, Señor, para que puedan proporcionar planes, oh Dios, de seguridad para la población, Señor. Y que tú bendigas a cada familia del Salvador, Señor. Que tú cubras este territorio con tu gloria, con esa llama de fuego, Señor, con esa nube, Señor, que cubrió a Israel. Así cubre nuestro territorio, Señor. Y no permitas que la peste entre a los hogares del Salvador, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre santo y bendito, en ese nombre que purifica nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.